Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Esta semana les traigo un video muy especial porque les voy a hablar de las mejores lecturas que hice este año 2017. Debí haber hecho este video un poco antes, pero siempre voy fuera de calendario, entonces una disculpa porque este video tenía que haber salido antes de que terminara el año, pero más vale tarde que nunca, así que aquí estamos. El orden de los libros de los que voy a ir hablando no van a tener como del mejor al peor, o sea, no le voy a dar un tipo de calificación así, simplemente los voy a ir mencionando conforme la cronología que yo los fui leyendo, las 10 lecturas que más me gustaron este 2017, simplemente son según mis gustos lo que más disfruté este año. No puedo empezar el video sin mencionar estas dos primeras lecturas, Danza de Dragones y Festín de Cuervos de George R.R. Martin, y es que estos dos libros fueron muy especiales para mí. Me costó mucho trabajo leer todos los libros de la saga de Canción de Hielo y Fuego porque es difícil empezar, te abruma un poco la cantidad de libros, el tamaño de los libros, todo el mundo que hay detrás de esta historia, pero ya cuando por fin me adentré y empecé con los primeros libros, ya después se me fue haciendo más fácil, y fueron estas dos lecturas las que me hicieron decidir que no quería dejar de leer, que no quería que la lectura fuera algo esporádico, algo de cuando tuviera tiempo. Tenía ya muchísimos libros que siempre decía que quería leer, no podía dejar pasar más tiempo, que tenía que traer la lectura de una forma más constante a mi vida. Y también por consiguiente la decisión de abrir este canal para irles contando todas estas cosas emocionantes de las que he estado leyendo. Todo eso es gracias a estos dos libros, entonces fue de lo mejor de mi año. Aparte de que disfruto un montón con las historias de estos personajes, fue el pie derecho con el que empecé 2017. Sí, no lo empecé desde enero, pero a partir más o menos como de marzo me puse ya las pilas para terminar la saga. A mucha gente no le gusta tanto Danza de Dragones y Festín de Cuervos porque aquí es donde se empiezan a separar las historias. George R.R. Martin no sé por qué decidió que era mejor contar lo que primero en un libro lo que pasaba en Westeros y en otro lo que pasaba más allá de los 7 reinos, y a mí la verdad eso tampoco me gustó. También soy de la opinión de que hubiera preferido que estos libros estuvieran fundidos, las historias de los personajes, y nos contaran las dos cosas al mismo tiempo en vez de separar las historias, porque eso es un poco confuso y es un poco desesperante no saber de los demás personajes en todo un libro, porque en este libro solamente hablan de ciertos personajes y en este otro de otros, y incluso George tuvo que meter aquí una carta aclaratoria donde explica todas estas decisiones y como que las líneas del tiempo no son paralelas para que no te confundas, y no sé, siento que se hizo ahí como un rollo. A mucha gente tampoco le gustó lo que le pasa a Tyrion en este libro, pero yo sí lo disfruté mucho de este viaje por todas estas tierras desconocidas, de las descripciones y de las historias que nos hablan en este libro. Sí fue un viaje muy largo el que tuvo que hacer, pero a mí no se me hizo para nada pesada la historia, ni lo que mucha gente dice de este libro. No, yo no soy de esa opinión. Simplemente lo que no me gustó es, como dije, esta separación. Entonces yo sí estoy muy agradecida porque en este 2017 me topara con estos dos libros, porque si no hubiera sido por ellos no estaría aquí hablando frente a la cámara y compartiendo con ustedes todos estos pensamientos random que tengo después de leer. Entonces, muchas gracias, George R.R. Martin. Después tenemos El Mundo de Hielo y Fuego, y es que después de que terminé de leer los últimos dos libros que hay publicados de la saga de Canción de Hielo y Fuego, yo no podía esperar más y tenía muchas dudas, y aunque sí estaba viendo también al mismo tiempo la serie y pues no sé, es como un complemento aparte visual para todo esto que traes en la cabeza después de leer los libros. Ya me urgía leer este compendio, esta enciclopedia de las que ya les he hablado y les hice una reseña muy extensa. Les dejo acá arriba la información. Y este libro es una lectura muy completa por si tú quieres saber más del mundo de Hielo y Fuego, si quieres saber más de las civilizaciones de las que se hablan en estos libros, de historia antigua, de historia de los Targaryen, de la conquista. Todo eso viene aquí muy bien descrito, viene muy detallado y aparte viene ilustrado, entonces es una muy buena edición también. Todavía lo puedes conseguir por ahí y es una lectura obligada para todo fan.
o si te gusta también la serie y simplemente quieres saber más de este mundo sin tener que leer todos los libros, creo que también se puede leer, aunque creo que no lo vas a disfrutar tanto como si hubieras leído los libros. Y si ya estás muy desesperado porque publiquen el nuevo libro de la saga, esta es una muy buena opción para entretenerte en lo que pasa eso. Después tenemos este libro que es muy especial para mí, que se llama Clavería Centenaria, La Casa de los Claveros, crónicas, relatos y entrevistas. Si ustedes no saben de qué estoy hablando y de qué se trata esto, tengo que contarles que Clavería es una colonia en la delegación Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México, y yo pasé muy buen rato en esta colonia porque aquí vivían mis abuelos y crecí y iba a la escuela y jugaba aquí con mis primas. Y siempre me ha llamado mucho la atención lo que es la historia de la colonia, porque hay muchas casas de época coloniales en las que puedes ver los cambios por los que ha atravesado la colonia. Y es muy bonito pasear por sus calles. Siempre he guardado muy buenos recuerdos de este lugar y siempre he querido saber más de la historia en general de Azcapotzalco, de sus colonias. Y un día en Facebook, en la página de la delegación, me encontré con que estaban anunciando la presentación de este libro, de esta cronista llamada María Elena Solórzano, que dedica muy buen tiempo a hablar de la delegación Azcapotzalco, no solamente de Clavería. Yo vivo en la colonia de al lado, entonces fue muy fácil para mí poder ir al evento y fue algo muy curioso porque en casi había pura gente mayor, y junto con la autora platicaron muchas cosas, muchas anécdotas de la colonia, lo que ellos pasaron desde, o sea, te das cuenta de que son familias que viven aquí en la colonia desde generaciones, 2, 3 generaciones hacia atrás, y son cosas que siento que ahorita ya no se preocupa mucho la gente por saber pues la historia de dónde eres, ¿no? Yo nací igual aquí en Azcapotzalco y creo que sí es muy importante guardar un poco de esas raíces, aunque ya no vivas ahí, sí investigar de tu lugar de origen, de cómo son las cosas aquí para poder platicar. Mucha gente no conoce, por ejemplo, estas colonias del norte de la ciudad, creen que todo es así como zona industrial, no conocen Clavería y lo bonita que es con sus casas de época. Entonces me pareció un libro muy acertado para esta preocupación mía de saber más. Es un libro patrocinado por la delegación, no es algo que se vaya a encontrar por ahí tan fácil. Disfruté mucho con el evento y escuchar a todas estas personas hablando de la colonia. Puede ser que a la gente pues no se le haga muy interesante esto, pero en mi caso fue también algo que me emocionó un montón y de mis mejores descubrimientos del 2017. Y pues al leer este libro me di cuenta que tengo ganas de leer más crónicas en general de la Ciudad de México. Por ahí me encontré con un libro que habla sobre la arquitectura del centro histórico y su historia y lo que ha habido en esos edificios a través de las generaciones. Entonces estos libros son muy interesantes y creo que es importante que se le dé más difusión a este tipo de lecturas para que todos sepamos más de nuestra ciudad. Luego tenemos Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, y fue también otra de las lecturas que ya tenía ahí de muchísimo tiempo pendiente y se me fue como agua porque de verdad que empecé este libro y no pude parar. Yo al principio tenía la sensación de que este libro iba a ser difícil de leer, que iba a ser un poco abrumador o demasiado depresivo, triste, y sí que lo es, sí que tiene unos sentimientos muy pesados ahí, muy oscuros, pero para nada se me hizo difícil la lectura, se me fue muy rápido. La forma en la que está escrito, la pasión que le inyecta, el sentimiento humano que hay en los personajes, que nos cuentan de estos personajes tan rudos, tan apasionados al mismo tiempo. Es que aquí no hay malos ni buenos, de verdad se me hizo todo muy real, muy humano. No puedo creer que haya pasado tanto tiempo sin que lo haya leído, y porque siempre lo dejaba para después. De verdad que es algo muy profundo la historia de esta pareja, no es la historia de amor que yo pensaba que iba a ser, y si no la has leído tienes que hacerlo. Solo que en esta edición no, porque esta edición no me gustó para nada, tenía un montón de errores y pues sí fue económica, pero por ahí he visto unas más bonitas con una edición más trabajada, se disfrute más. Incluso ya hay por ahí algunas ilustradas, entonces ya lo leeré en una mejor edición este año. Pero del otro lado tenemos esta mega, super, ultra increíble edición de Persuasión de Jane Austen. Fue algo que estuve esperando desde hace mucho tiempo. Es difícil conseguir esta edición en la Ciudad de México,
Pero bueno, ya les he hablado de este libro y les dejo también la reseña ya completa. Este libro, junto con La Abadía de Northanger, que también leí este año, me dieron una sorpresa porque no eran lo que esperaba. Es un libro un poco más oscuro, se nota que es de las últimas novelas que escribió Jane Austen. Se nota que pues seguramente ella ya estaba enferma, que ya no se sentía igual, que ya estaba en una etapa de su vida un poco más madura y más seria, y las cosas eran como un poco más depresivas, pero aún así sin perder la chispa de el ingenio de Jane Austen, de sus escenas pues llenas de risa y al mismo tiempo de inteligencia. Pero el personaje sí se me hizo muy diferente, y digo que con La Abadía me pasó lo mismo, porque es como el contraste de La Abadía con Persuasión. En La Abadía tenemos a una chica joven, pues más ingenua, juvenil, es más cómico y de situaciones más bobas. Y en este libro no, en este libro tenemos más como la seriedad, como la soledad y pues un poco la depresión del personaje, de que está así como que es invisible, casi como un fantasma. Entonces se me hizo muy curioso ese contraste, porque leí Persuasión y después, unos meses después, leí La Abadía y no podía dejar de pensar en estas cosas. Y también en el pensar en el que estos dos libros se publicaron juntos. Entonces es algo muy muy loco cómo puede cambiar el trabajo de un escritor de sus inicios a lo que ya después de las últimas cosas que escriben. Ver este desarrollo gradual en su forma de escribir es muy muy interesante. Y aparte esta edición de época la disfruté un montón porque viene muy bien anotada, te da muchos datos de la autora, de la historia, bien ilustrada. Trae atrás también una pequeña recopilación de las ilustraciones con las que se han publicado en diferentes ediciones de este libro, y también traía unos regalitos, una postal y un documental que no he visto que ya prometo verlo este 2018. Después tenemos las lecturas que hice en el mes de octubre y les voy a hablar de dos: Mundo Umbrío, Las dos muertes de Lina Posada. De verdad que me gustó un montón el libro de este mexicano, me sorprendió muchísimo. Yo estaba un poco miedosa de darle la oportunidad de comprarlo y invertir en este libro y de que no me fuera a gustar, porque sonaba un poco loca la historia de esta niña que se adentra en el mundo de los vampiros cuando se entera que su papá es un vampiro. No sabía si el autor realmente me iba a poder dar esa atmósfera de sentir como pasa en otros libros de fantasía, como en Harry Potter o otros libros infantiles que sí que te metes en los personajes y en las situaciones y en estas criaturas mágicas. No sé, estaba un poco insegura de que pudiera lograrlo, pero de verdad que lo hizo. Hay ya otros 2 libros publicados de esta misma saga, son 3 en total, creo, y sí que los voy a leer. Creo que es importante que se conozca más el trabajo de este mexicano que se llama Jaime Alfonso Sandoval, entonces denle una oportunidad, porque yo lo disfruté un montón y tengo que decirles que a mí no me gusta tanto la literatura juvenil y no me arrepiento de haber leído este libro. Después tenemos uno de los highlights de este año junto con Persuasión y Cumbres Borrascosas. Este es otro clásico que ya tenía ahí pendiente desde hace muchísimo tiempo y que también me dejó muy muy sorprendida por lo diferente que es de lo que yo me esperaba. Esta historia que pues ya todo el mundo la conoce, Frankenstein, de Mary Shelley. Yo esperaba una historia más tétrica, más gótica, más oscura, y no, de verdad que aquí encontré belleza pura en las descripciones. Lo leía y de verdad yo sentía que estaba en un viaje imaginando todos estos lugares en Suiza. Creo que eso fue lo que más me gustó del libro, a pesar de que no era como el terror que yo pensé que iba a leer, no me decepcionó para nada. Después tengo 100 años de soledad, que es uno de los libros que leí en noviembre y que también me dejó muy asombrada por la forma en la que está escrito, por lo que me hizo sentir. El video pasado es la reseña de este libro, entonces se las dejo por acá pues quieren saber algo más extenso de esta historia. Me pareció increíble la forma en la que nos cuentan estas historias mágicas y que se unen con hechos reales de la historia de esta zona, que a pesar que está el pueblo en el que nos cuenta la historia llamado Macondo es un pueblo ficticio, pero sí está inspirado en cierta zona de Colombia. Entonces, aunque es ficticio, hay como focos de realidad que digo, a lo mejor yo no sé qué tan real es porque pues yo no conozco Colombia ni sé mucho de la cultura colombiana,
pero supongo que me hace imaginar cómo era, ¿no? Cómo eran esos tiempos, como cosas básicas hasta como de la vestimenta, de los paisajes, de cómo se vivía el día a día. Y aparte de eso, entremezclado ahí con situaciones fantásticas, con cuestiones ahí como cosas muy oníricas que te dejan pensando, que sí te dejan triste. Tuve que ponerme a leer algo de literatura infantil porque me quedé muy triste después de terminarlo. A la mitad de la lectura de repente sí tenía que parar porque era demasiado para mis sentimientos, pero lo terminé, sí vale la pena terminarlo. Y es una historia un poco difícil de decidirte a empezar porque pues ya sabes lo que te espera, pero creo que sí vale mucho la pena. Me gustó mucho porque también, como ya dije, no sé mucho de la cultura colombiana, entonces pues fue agradable ver como lo parecido que es a la mexicana, muchas cosas que son muy parecidas en cuanto a la familia, las costumbres, cosas religiosas y cosas con las que yo también me identifico como mexicana. Entonces ahí está que presente, ¿no? Te das cuenta de que aunque son dos países diferentes, pues somos muy parecidos. Es un libro que no te puedes perder si ya lo has tenido ahí postergando. Creo que también es muy bueno que le des una oportunidad o irlo leyendo poco a poco si no te quieres aventar todo de un jalón. Y aparte esta edición también es muy bonita, también viene ilustrada y también se disfruta mucho. Ya en la reseña les he mostrado más de este libro. Y por último les voy a dar un adelanto de las pocas lecturas que hice en diciembre, y es que ahora sí me falló el calendario y tuve demasiados compromisos, cosas que hacer, regalos que envolver, galletas que hornear, y no pude leer todos los libros que me hubiera gustado. Me faltó uno, Mujercitas. Por lo menos sí no me quedé en blanco con mi lista de lecturas de diciembre. Y una de esas lecturas que más me gustó fue El Jardín Secreto de Frances Hodgson Burnett. Este año también leí La Princesita de la misma autora y me costó mucho trabajo decidir qué libro me había gustado más de los dos. Y la verdad es que los dos me gustaron mucho. Simplemente que El Jardín Secreto es un poco más extenso y creo que lo disfruté más porque me duró más, entonces por eso lo puse en este video. Seguramente ustedes ya han oído hablar de esta historia, y es que ya se han hecho varias adaptaciones de películas donde nos habla de unos niños que descubren un jardín secreto. Pero bueno, ya les estaré hablando más en el wrap up, en las últimas lecturas, que es el video que sigue, o tal vez el que sigue del que sigue. Ya les hablaré más ahí de este libro y ya entraré a detalles. Y pues bueno, esos fueron mis 10 libros favoritos de este año. No hubo tanta variedad en esta lista porque la mayoría o son clásicos o son fantasía, pero bueno, creo que eso habla de lo que me gusta leer. Y estoy muy contenta con la cantidad de libros que alcancé a leer este 2017. A partir de junio aproximadamente fue cuando me decidí a que iba a leer más o menos entre 4 o 5 libros por mes, y terminé con 38 libros al final. Gracias a Goodreads pude llevar ahí más o menos la cuenta de este reto y creo que sí, estoy muy satisfecha con el resultado. Me hubiera gustado leer más, pero para ir empezando creo que está súper bien. Leí como entre 4 o 5 libros por mes, entonces creo que son resultados perfectos. Si tú también tienes esta espinita de empezar a leer, si lo has dejado por mucho tiempo, quiero decirte que es posible. Si yo pude leer de 4 a 5 libros por mes, creo que alguien que tiene menos tiempo que yo, porque sí, yo tengo mucho tiempo libre, si te pones la meta de leer aunque sea un libro por mes, aunque no sea muy largo, pero algo que te apetezca mucho y que sabes que no lo vas a dejar, creo que sí deberías de empezar ya, de ir a la librería y tomar el libro que más te emocione. Creo que esto de empezar a leer no es tan difícil como creemos que va a ser, simplemente es que caiga el libro correcto para que empieces a leer otra vez. También quiero aprovechar este video para agradecerle a las personas que se han suscrito al canal. Somos muy poquitos, pero me gusta saber que sí hay personas ahí que me están viendo, gente que comparte mis videos en las redes sociales, que le dan ahí un like. Me emociona mucho hacer esto y compartirlo con ustedes, es de las mejores decisiones que tomé este año, así que muchas gracias por estar aquí. Eso es todo por hoy, que tengan muy buen inicio de año y espero verlos pronto en algún otro video. ¡Hasta luego!